Ferran Torres acaba de vivir el momento que cualquier futbolista soñaría durante toda su carrera, marcar el gol que convierte a su país en campeón del mundo. Pero apenas una semana después de tocar la gloria con España, el mismo delantero que decidió la final frente a Argentina está tomando una decisión que puede cambiar por completo su vida y la historia reciente del Barcelona, porque Ferran no solo ha puesto su futuro en duda, todo apunta que ya le comunicó el club que quiere marcharse y que el destino elegido tiene un nombre que hace esta historia todavía más inesperada: Paris Saint-Germain. Y aquí aparece la primera gran pregunta: ¿cómo puede un jugador pasar de ser el héroe de un mundial a estar preparado su salida del club que todavía posee sus derechos? La respuesta no está únicamente en los 50 millones de euros que se mencionan en Francia, ni en el interés de Luis Enrique, está en algo mucho más profundo. Durante años, Ferran intentó convencer al Barcelona de que podía ser un delantero importante, pero nunca terminó de sentirse imprescindible. Y ahora, después de marcar el gol más importante de su carrera, el futbolista parece haber cambiado la relación de fuerzas. El futbolista, que antes necesitaba demostrar que merecía un lugar, ahora siente que también debe ser el club quien demuestre que realmente quiere conservarlo. De hecho, antes de que todo esto explotara, Ferran ya había dejado una frase que parecía inocente, pero que hoy adquiere otro significado. Tenía contrato con el Barça, sí, pero en el fútbol nunca se sabe. En ese momento podía parecer simplemente una respuesta prudente ante los rumores. Hoy puede ser una advertencia, porque mientras Barcelona hablaba de una posible renovación para septiembre, Ferran escuchaba desde París una propuesta que, según las informaciones que rodean la operación, ya habría convencido al jugador, y no es casualidad que sea precisamente Luis Enrique quien aparezca detrás de esta historia. El técnico español conoce perfectamente a Ferran desde su etapa como seleccionador, cuando el delantero fue uno de los futbolistas más utilizados de su ciclo y llegó a convertirse en su máximo goleador. Ahora, después de la salida de Gonzalo Ramos y con el PSG buscando reconstruir parte de su ataque, Luis Enrique volvió a cruzarse en el camino de Ferran, pero esta vez no para llevarle una convocatoria, sino para intentar convertirlo en una pieza de su proyecto en París. Y eso abre otro interrogante: ¿Ferran está viviendo el Barcelona o está buscando por fin un lugar donde sentirse realmente protagonista? Porque quedarse en el Barça también tiene sentido. Le queda el contrato hasta 2027, conoce al club, ha demostrado que puede jugar como extremo y como delantero centro, y viene de convertirse en campeón del mundo. Sin embargo, la situación deportiva y económica del Barcelona hace que su salida tenga una lógica que va mucho más allá del simple deseo de cambiar de equipo. El club necesita liberar espacio salarial, generar recursos y reforzar una plantilla que también busca competir por la Champions. Y ahí aparece Julián Álvarez, el nombre que puede convertir la salida de Ferran en algo todavía más importante. El dinero de una posible venta al PSG podría ayudar al Barcelona a atacar una operación que lleva tiempo persiguiendo, aunque el Atlético de Madrid no parece dispuesto a facilitarla. Es decir, la salida de Ferran podría ser al mismo tiempo una pérdida y una oportunidad. Barcelona perdería el hombre que marcó el gol del Mundial, pero podría utilizar su venta para construir un ataque diferente. Mientras en Cataluña intenta decidir cuánto vale realmente un campeón del mundo con un año de contrato restante, en París ya empiezan a imaginarlo vestido de azul y rojo. Esta contradicción convierte su salida en una de las historias más grandes del mercado. Lo más curioso es que esta historia no comenzó con una llamada del PSG ni con una cifra de 50 millones. En realidad empezó mucho antes, cuando Ferran todavía intentaba encontrar una identidad dentro del fútbol de élite. Y para entender por qué hoy quiere marcharse el Barcelona, hay que recordar algo que suele perderse cuando se habla de un traspaso. Ferran no llega al Barça como una estrella terminada, sino como un jugador al que todavía le quedaba muchísimo por demostrar. Llegó procedente del Manchester City, después de haber mostrado en Valencia que podía jugar abierto o atacar espacios y aparecer cerca del área. Pero en Barcelona el desafío era diferente. Ahí tenía que convivir con una camiseta que hacía resultados inmediatos y con una presión constante por convertirse en una pieza importante. Durante estos años su historia tuvo momentos de todo tipo. Hubo goles, buenas actuaciones y partidos en los que demostró que podía hacer mucho más que un extremo, hasta terminar ejerciendo como ese delantero que el equipo necesitó después de la salida de Robert Lewandowski. Pero también hubo noches en las que quedó relegado al banquillo, etapas en las que su continuidad fue cuestionada, y una sensación que ahora vuelve a aparecer. Ferran podía ser útil para el Barça sin necesariamente sentirse imprescindible para el Barça, y esa diferencia puede explicar mucho de lo que está ocurriendo ahora, porque mientras el club confía en mantenerlo y plantea una renovación para septiembre, el futbolista llegó al Mundial con una oportunidad que podría cambiar su posición en la historia del fútbol español. Luis de la Fuente lo utilizó como un suplente, y precisamente desde ese lugar, Ferran terminó encontrando el escenario perfecto para cambiarlo todo. No necesitó disputar toda la final para convertirse en protagonista, necesitó un instante, un solo momento bastó para transformar un delantero que llevaba años buscando reconocimiento en el hombre que recibió una final del mundo. Y después de eso, la pregunta dejó de ser si Ferran estaba preparado para jugar en la élite. La pregunta pasó a ser si el Barcelona estaba preparado para darle el papel que él creía merecer. Ahí es donde aparece una conexión que hace todavía más interesante el posible salto a París.
Luis Enrique ya conoce a Ferran mejor que casi cualquier entrenador. Durante su etapa al frente de España, lo convirtió en uno de sus hombres de confianza, lo utilizó en 35 partidos y Ferran respondió con 15 goles, siendo además el máximo goleador del ciclo del técnico. Pero su relación va todavía más lejos, porque Ferran también fue pareja de Sira Martínez, hija de Luis Enrique, durante una etapa que coincidió en el Mundial de 2022. 4 años después, la vida vuelve a ponerlos en el mismo camino, pero ahora desde un contexto completamente distinto. Luis Enrique ya no es el seleccionador que decide cuándo entra Ferran en una concentración, es el entrenador del PSG, bicampeón de Champions, que puede ofrecerle un nuevo comienzo, y ese detalle cambia la lectura de todo. París no será simplemente otra ciudad ni el PSG simplemente otro club, sería un proyecto dirigido por alguien que ya sabe cómo utilizarlo, conoce sus movimientos, se ha visto de primera mano, que puede aportar cuando tiene confianza. Pero tampoco hay que imaginar que el camino será sencillo. El PSG acaba de perder piezas importantes de su ataque. Gonzalo Ramos se marchó al Milan por una cifra superior a los 70 millones de euros y Randal Colomani está cerca de continuar su carrera en la Juventus. Al mismo tiempo, el futuro de Bradley Barcola tampoco está completamente despejado, mientras que los titulares Ousmane Dembélé, Vicha Kvaratskhelia y Desiree Doué representan una competencia enorme para cualquiera que llegue. Ferran no aterrizaría en París para recibir automáticamente un puesto de titular. ¿Qué opinas tú? ¿Tendrá un puesto en el titular de Luis Enrique? Entonces llegamos al punto en el que su historia deja de ser un simple rumor de mercado y empieza a convertirse en una decisión real, porque Ferran ya no estaría simplemente escuchando propuestas. Según información, ya le comunicó al Barcelona que quiere marcharse y que su destino elegido es París. Esto cambia por completo la situación. El Barça había dejado clara su postura desde que comenzaron los rumores. Ferran no estaba en venta, pero si el propio jugador pedía salir, el club estaría dispuesto a escuchar. Durante semanas esa condición parecía poco probable. Después del Mundial, todo cambió. Ferran pasó de dejar frases ambiguas como "en el fútbol nunca se sabe" a transmitir directamente su voluntad de abandonar el Camp Nou. Incluso habría hablado con Hansi Flick para comunicarle que quiere fichar por el PSG, mientras desde París ya contactaron con el Barcelona para preguntar por su disponibilidad. Pero todavía falta una pieza fundamental: el dinero. Porque una cosa es que Ferran quiera marcharse, otra que el PSG lo quiera y una muy distinta es que ambos clubes encuentren una cifra que satisfaga a los dos. En Francia se le da unos 50 millones de euros, una cantidad que parece razonable teniendo en cuenta que el delantero tiene 26 años y contrato hasta junio de 2027, por lo que en Barcelona puede generar dudas después de lo que ocurrió en el Mundial. Antes de convertirse en el héroe de España, Ferran puede ser valorado como un delantero importante, pero tampoco es irreemplazable. Después de marcar el gol que decidió una final del mundo, la percepción cambió radicalmente. El Barcelona ahora tiene que decidir cuánto vale realmente ese jugador, y sobre todo, si puede permitirse dejarlo marchar, porque existe una paradoja bastante incómoda. Si acepta los 50 millones, pierde a un campeón del mundo por una cantidad cercana a los 55 millones que pagó por él años atrás, pero si rechaza la operación, corre el riesgo de quedarse con un futbolista que quiere salir y que podría marcharse libremente en un futuro. Y en un club que necesita cuadrar cuentas, liberar masa salarial y reforzar otras posiciones, esa segunda opción tampoco parece sencilla. Por eso la salida de Ferran puede terminar siendo mucho más importante de lo que parece. En Barcelona no solo estaría perdiendo el autor del gol más importante de su carrera, también estaría liberando un espacio dentro de su plantilla y una cantidad de dinero que podría utilizar para intentar fichar a algo todavía más ambicioso: Julián Álvarez. El argentino es el gran objetivo ofensivo del Barça, aunque su operación es mucho más complicada porque el Atlético de Madrid no quiere desprenderse de él y ya dejó claro que considera tomar la decisión de mantenerlo. Así que, de manera casi irónica, el gol que Ferran marcó para darle el Mundial a España podría terminar ayudando indirectamente a construir el ataque del Barcelona sin él. Pero tampoco podemos olvidar el PSG, porque París no está haciendo este movimiento únicamente por el nombre de Ferran. El club acaba de perder a Gonzalo Ramos, que se marchó al Milan por más de 70 millones, mientras Randal Colomani está cerca de seguir su carrera en la Juventus, por no decir que ya estuvo hecho. Eso deja un espacio que Luis Enrique necesita cubrir, y Ferran encaja en una función que ya conoce: puede jugar por fuera, atacar espacio, presionar arriba y actuar como delantero centro cuando el equipo lo necesita. No tendría garantizado el puesto, porque ahí también están nombres como Dembélé, Kvaratskhelia y Desiree Doué, pero tendría algo que quizás sea incluso más importante: la confianza de un entrenador que ya conoce exactamente qué puede darle. Y ahí aparece otra promesa que esta historia todavía no ha contado, porque si Ferran ya el PSG, no solo estará buscando un nuevo club, estará intentando demostrar que el gol de la final no fue una aparición aislada, sino el comienzo de la versión de Ferran que durante años muchos esperaron ver. Tendrá que hacerse grande en un equipo que viene a ganar la Champions 2 veces seguidas y que buscar algo todavía más difícil: convertirse en tricampeón de Europa. Mientras tanto, Barcelona tendrá que encontrar su sustituto, resolver qué hacer con el dinero y decidir si Julián Álvarez puede ser ese delantero que cambie nuevamente su proyecto.
y por eso la pregunta ya no es si Ferran Torres quiere irse. Todo apunta a que la decisión ya está tomada. La verdadera pregunta es qué ocurrirá cuando el PSG ponga finalmente la oferta sobre la mesa, aceptarle al Barça los 50 millones y dejará marcharse al héroe del mundial, o intentará hacer que Ferran se quede después de haber descubierto demasiado tarde cuánto vale realmente. Esa es la parte más interesante de toda esta historia. Ferran Torres pasó años intentando demostrar que podía convertirse en un delantero importante. Cuando finalmente tuvo el momento que podía cambiar para siempre la percepción sobre su carrera, ese mismo momento terminó cambiando también sus prioridades. El gol contra Argentina le dio a España un mundial, pero también le dio a Ferran algo que durante mucho tiempo había estado buscando: una identidad. Ya no era solamente el jugador que podía jugar por la banda, el delantero que entraba desde el banquillo, el futbolista que debía seguir esperando su oportunidad. Ahora era el hombre que había decidido una final del mundo. Justamente después de alcanzar ese punto, apareció la pregunta que nadie esperaba hacerse tan pronto: ¿qué quiere Ferran para el siguiente capítulo de su carrera? Barcelona todavía puede ofrecerle la historia de quedarse, renovar y demostrar que aquel gol no fue simplemente una noche perfecta. El club sigue necesitando goles, tiene la obligación de volver a competir por todo. Sabe que perder a un campeón del mundo por una cifra cercana a los 50 millones de euros tampoco será una decisión sencilla, pero Ferran parece estar mirando hacia otro lado. París representa una oportunidad distinta, con Luis Enrique esperándolo en un ataque que necesita nuevas piezas y un proyecto que viene de dominar Europa. Incluso el hecho de que el PSG todavía no haya presentado una oferta formal convierte esta historia en una carrera contra el tiempo, porque el deseo del jugador ya está sobre la mesa, pero todavía falta que los clubes conviertan ese deseo en un acuerdo. Y ahí aparece la verdadera paradoja: Barcelona podría estar a punto de perder a un futbolista justo cuando el mundo entero acaba de descubrir lo importante que puede ser. Ferran llegó al mundial buscando minutos, salió de él con un gol que vale una eternidad. Llegó a Estados Unidos como un delantero más dentro de una selección llena de talento, regresó convertido en campeón del mundo, y ahora apenas una semana después podría abandonar el club donde pasó los últimos años intentando demostrar que pertenecía a la élite. Tal vez algún día miremos esta historia hacia atrás y intentamos que el gol de aquella final no fue el final de la transformación de Ferran, sino el comienzo, porque aquella noche no solamente cambió el destino de España, cambió el poder de decisión de un futbolista que, después de tantos años intentando convencer a los demás de quién podía ser, finalmente parece haber decidido por sí mismo quién quiere ser. Y si termina vistiendo azul y rojo en París, habrá una última pregunta que quedará flotando: ¿Ferran Torres se fue del Barcelona porque no encontró su lugar, o porque finalmente descubrió que está destinado a algo más grande? Ten en los comentarios. Este fue Fútbol Viral y nos vemos en un próximo video. Adiós.